¿no estamos cayendo, Juan, en el mismo error que se ha caído en otras ocasiones con otro tipo de activos? Bitcoin es para amigos y enemigos. Quien decida comprarlo, quien decida adquirirlo, lo hace. No estamos cayendo con la participación institucional tal vez en que este no sea el dinero del pueblo. Satoshi Nakamoto, las personas atrás de ese seudónimo hicieron algo enorme. Esta gente que creó Bitcoin democratizó la forma como hoy conocemos el dinero. Se suele preguntar, ¿no?, ¿qué definición haces de Bitcoin? Te quiero preguntar todo lo contrario. ¿Qué para ti no es Bitcoin? No es una forma de hacerte multimillonario de forma rápida. ¿Quién controla Bitcoin? Pues los miles de usuarios. Entonces, para tú intentar hacer un cambio, hacer corrupto a Bitcoin, pues te tienes que primero averiguar quiénes son esos cientos de miles y irles a contar del por qué se debería cambiar Bitcoin o corromperlo. Eso es prácticamente imposible. ¿Cuál es para ti la amenaza real que tiene Bitcoin? Los gobiernos no son amenaza, los políticos no son amenaza. Una amenaza significativa que yo considero es: ¿ves a Bitcoin y al oro como competidores o como activos complementarios? Para mí no son complementarios. Yo te soy muy honesto. Yo soy mucho más de Bitcoin que del oro. Nací en una era digital donde, hombre, necesitamos mover entre fronteras fácil el capital y el oro no me lo permite. Bitcoin sí. De cara a los próximos 5 años, ¿dónde ves Bitcoin? Muchos esperamos que tal vez después del 2033, 2034, Bitcoin supere de dólares en precio. Si hoy, Juan, fuera el último ciclo de Bitcoin, ¿qué harías tú? Mira, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hoy viene alguien que puede cambiar por completo la forma en la que entiendes Bitcoin, pero no como no lo han contado hasta ahora. Vamos a ir un paso más allá, porque hoy no solo vamos a preguntar qué es Bitcoin, sino también qué no es Bitcoin. Vamos a hablar de las élites dentro de Bitcoin, de si Bitcoin sigue siendo libertad o ya es parte de ese sistema que prometía romper. Y sí, también vamos a preguntarle también al invitado de hoy, bueno, cómo ve Bitcoin, cómo ve ese precio, qué pasa, está pasando en 2025, que nadie se lo esperaba, y esas perspectivas que tenemos de cara a los próximos años o incluso meses. Y tengo aquí el placer de saludar en Rompiendo el Mercado a Juan Rodríguez, que es uno de los divulgadores sobre Bitcoin más importantes de habla hispana. Juan, un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Bueno, Laura, gracias por esa presentación. Vamos a tratar de cumplir esas expectativas que me colocas la regla bastante alta, pero bueno, con los invitados que he visto que has traído, vamos a tratar de ayudarle a comprender la gente el concepto, un poco el tema de precio, un poco los participantes. Bueno, vamos a ver cómo aportamos. Todo muy bien por acá. Seguro que sí, aportamos mucho. Fíjate, Juan, yo en vez de preguntarte, se suele preguntar, ¿no?, ¿qué definición haces de Bitcoin? ¿Qué es para ti Bitcoin? Te quiero preguntar todo lo contrario. Quiero saber qué para ti no es Bitcoin. Bueno, ¿qué no es Bitcoin? No es una forma de hacerte multimillonario de forma rápida. ¿Listo? Voy a encajar primero esa idea porque mucha gente estima que Bitcoin es la forma más fácil y rápida de hacerse millonario. Y no es así. Satoshi Nakamoto, que es el creador atrás de esto, no trajo esa innovación financiera con ese objetivo. Ahora, que tiene unas cualidades de apreciación importantes y que acuerdo el crecimiento de la red, es decir, la cantidad de usuarios que hay en Bitcoin, pues se percibe también que va a tener una valorización en los próximos años o una apreciación significativa. Nosotros podemos ir a los primeros años de Bitcoin, donde de forma anualizada, pues Bitcoin crecía cantidades astronómicas, un 300%. Hoy anualizado, Bitcoin crece un 50%. No es malo cuando tú miras hacia atrás. Hombre, un 50% no está nada mal. Cuando un estándar por 500 nos crece a un 10%, cuando el fondo de este señor que se acaba de jubilar, Warren Buffett, ha dado un 20%. Y Bitcoin solo con comprarlo de forma anualizada, un 50% no está mal. ¿Listo? Pero entonces ese no es el objetivo de Bitcoin. Lo que ocurre es que sí, en el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes y hay una cosa que se llama oferta y demanda. Y entre más demanda haya sobre un activo finito que soluciona cosas, pues es normal que su precio suba.
pero entre más participantes y entre más capitalizados el activo, pues más difícil es obtener esas apreciaciones. Ahora, para no irme tan largo con esta primera pregunta, no es eso. Pero lo segundo que tampoco es lo que sí es el dinero fiat, que es una herramienta de control, de coerción, de vigilancia para los ciudadanos. Pues eso no es Bitcoin. Bitcoin te devuelve la independencia financiera, que es algo que muchas personas no comprenden, no les da la iniciativa por preguntarse, oye, ¿cómo es que los políticos de turno me están controlando? Perdón por la palabra, pero ¿cómo es que estos parásitos se benefician del sistema y a mí me devalúan, me diluyen mi riqueza? Para que ellos se beneficien, a nosotros nos diluyen nuestro trabajo, nuestro patrimonio, nuestra riqueza. Claro, pero tú me has dado una clave, ese crecimiento de Bitcoin, ese 50% que me estabas diciendo, pero Bitcoin también es muy volátil. Eso echa para atrás a muchas personas, porque lo estamos viviendo este 2025, luego hablaremos un poquito de este año y de lo que esperas, pero lo estamos viviendo este 2025. ¿Por qué hoy alguien que nos escuche, Juan, debe mantener y no solo tener Bitcoin? Bueno, tú dijiste algo muy importante, la volatilidad. Cuando somos inversores, nos gusta la volatilidad porque allí es donde están los beneficios. Bitcoin, con el pasar del tiempo, lo que ha ido es reducir esa volatilidad. Por eso hablábamos que los primeros años da unos rendimientos enormes, ahora son como del 50%, y es más, me faltó decirte que se espera o se proyecta que de aquí al 2035 se reduzca de forma anualizada al 30%. Con ello tenemos que la volatilidad va disminuyendo en Bitcoin. ¿Listo? Y a muchas personas ese tema de la volatilidad no les encaja porque prefieren ir como con algo que no sea tan volátil, que no les despierte tantas sensaciones como lo que está ocurriendo hoy con el precio de Bitcoin, que retrocede de forma significativa. A nadie le gusta que su patrimonio pues se le deprecie, pero pues dependiendo en qué periodo y qué tipo de estrategias o qué formas de comprar Bitcoin, de adquirirlo, tú emplees, pues vas a tener un poquito de ambas. Por lo general vas a tener ambas. Pero bueno, tú me dices, ok, para una persona que ve a Bitcoin, ¿qué le podemos decir en este momento respecto a la volatilidad? ¿Por qué debiese tener Bitcoin? Mira, en esta respuesta a mí me gustaría irme más allá del precio, porque como te dije, esta no es una herramienta para volverse millonario. Esta es una herramienta que te devuelve la independencia financiera. Y en un mundo donde otra vez los políticos están avanzando hacia el control excesivo, hacia la vigilancia, hacia la coerción, y vienen con algo que se va a llamar, o que ya no lo han contado, las monedas digitales de los bancos centrales, con las cuales van a poder hacer muchas cosas. Cuando vemos ese tipo de amenazas y sabemos que hay herramientas como Bitcoin donde tú te puedes apartar, puedes decidir, yo protesto contra eso que me quieren implantar, tengo una herramienta donde refugiarme, pues por eso para mí es que deberías tener Bitcoin, por lo que se nos está desarrollando, porque algunos decimos, no, el tema de las CDS es en años. No, es que ya está ocurriendo. Y en Europa, en España, las cosas van muy avanzadas. Tal vez en Estados Unidos, por allí llegó Trump, le colocó un freno. En LATAM esto va muy despacio, pero creo que el que va más rápido con esa idea es la zona euro. Vale, me has hablado también de libertad. Al final es verdad que Bitcoin nació un poco para romper el sistema, ¿no? Pero luego vemos cómo nacieron los ETFs, por ejemplo, cómo se meten los institucionales. ¿No estamos cayendo, Juan, en el mismo error que se ha caído en otras ocasiones con otro tipo de activos? Ok, mira, este es un activo neutral. Bitcoin es para amigos y enemigos. Quien decida comprarlo, quien decida adquirirlo, lo hace. Y entonces ahí entra un poquito lo que tú nos dices. No estamos cayendo con la participación institucional tal vez en que este no sea el dinero del pueblo. Yo creo que ese es un nombre que no aplica a Bitcoin. Bitcoin es un activo neutral, una alternativa monetaria a lo que existe,
que tú decides si lo utilizas o no. Hoy, por la distribución de carteras o de direcciones que tiene Bitcoin, la mayoría está en manos de los individuos. Hemos tenido recientemente la llegada, por ejemplo, de lo que tú alcanzaste a citar, de los fondos cotizados, de los ETF, que empiezan a tener participaciones significativas. Pero es que atrás de ellos realmente el dinero lo está colocando el inversor particular y sí, algunas instituciones. De los más de 1.300.000 Bitcoin que hoy gestionan los ETFs estadounidenses, pues podemos decir que el 70%, llegando a ese nivel, es de inversores particulares y el 30% es de el institucional. Ese porcentaje puede variar si vamos a ver BlackRock, por ejemplo, el ETF de BlackRock, allí el porcentaje institucional es un poquito más grande. Pero en general, sí, podemos decir, ha llegado el institucional muy o de forma muy importante en 2024 y 2025. Pero eso no le quita las características que tiene Bitcoin. Esas características de ser esa alternativa monetaria global, sin permisos, sin políticos, sin un director, sin alguien que me cambie la regla, la misión, que me diluya el capital que tengo. Simplemente, en materia de precio, depende de la oferta y la demanda. Sí, pero que sí, cada vez hay más manos fuertes que entran en Bitcoin, Juan. Ya no sé si estamos cayendo en el mismo error, un poco por lo que te preguntaba, pero sí puede perjudicarnos a esa filosofía de Bitcoin que nació con esa libertad de romper con el sistema, puede perjudicar al pueblo, es decir, a esos inversores como tú o como yo que queremos o que tenemos Bitcoin o que queremos Mira, comprar Bitcoin. ¿qué hace la participación de estos grandes agentes que denominamos institucionales? Obviamente, entre mayor sea su participación o su tenencia de Bitcoin, por supuesto, va a ser más la influencia sobre el precio. Y esto pues lo obtenemos de movimientos relevantes que hagan. Pero, por ejemplo, actualmente BlackRock gestiona más de 750.000 Bitcoin del ETF IBIT, pero como tal del fondo son solo alrededor de 8.000 Bitcoin. El resto es de inversores particulares, institucionales, que cada uno va a decidir cuándo incrementa, cuándo vende. Ahora, vuelvo y te repito, ¿qué afecta el precio? La participación institucional, pero no afecta su génesis, no afecta su esencia, es decir, las propiedades, el protocolo, el conjunto de reglas, aquí no se ve alterado en lo más mínimo porque alguien tenga más o menos Bitcoin. El protocolo va a seguir funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma global, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de permisos. Hoy tú puedes refugiar parte de tu patrimonio, de tu riqueza en Bitcoin. Y esa riqueza, cuando está allí, adquiere pues esas cualidades innatas que ya tiene el activo, que no se pierden porque haya participación de instituciones. No, ese capital va a seguir siendo global, va a seguir siendo altamente transferible, va a seguir siendo altamente escaso y en este momento donde nos vemos invadidos por los problemas que han colocado los políticos, pues la gran solución es Bitcoin. Y si esta élite de la que me hablas, que influye sobre todo en el precio, por lo que me estás diciendo, Juan, y al final no en las características de Bitcoin, que también me gustaría hablar un poco de eso después, si esta élite es peor que la banca tradicional, porque al final, si se meten tantos enemigos, llamémoslo así, de Bitcoin, no puede perjudicar no solo al precio, sino también a las propias características de Bitcoin. No, a las características o a las cualidades que tiene el activo no las puede perjudicar. Sí, tenemos que ser totalmente abiertos. Hombre, que en este momento, por ejemplo, BlackRock, a pesar de las tenencias que tienen sus inversores, decida vender una gran cantidad, pues obviamente va a afectar el precio de Bitcoin. Obviamente los titulares de Bitcoin van a ver cómo vamos a tener un bajón significativo en el precio, pero no por ello va a dejar de ser un protocolo descentralizado
un protocolo que, como te repetía, pues no tiene permisos, un protocolo que es, mientras tú lo tienes en tu cartera, es altamente inconfiscable. Es decir, los Bitcoin que yo tengo en mi cartera no me los pueden confiscar. Obviamente, quien los deja en un tercero, como BlackRock, como Coinbase, bueno, pues ahí sí se los pueden confiscar porque estás tú mismo, de forma voluntaria, cediendo esas propiedades, en este caso, como ejemplo, a este gestor de capital. Bueno, ahora hablaremos también de esa parte de dónde dejar Bitcoin, como estás comentando. Hablando de estos enemigos, de esta élite, ¿quién controla Bitcoin? ¿Quién tiene el poder de modificar las reglas de Bitcoin? Los usuarios. A ver, Satoshi Nakamoto en el 2008, el 31 de octubre, lanza un white paper mediante el cual le hablaba al mundo, y en este caso, más específicamente, a una lista de cypherpunks, gente que crea cosas para lograr libertades para los ciudadanos, herramientas que nos puedan empoderar. Pues allí le empezaba a contar al mundo de eso. Y en enero de 2009 empieza a operar ese protocolo, o lo que denominamos como Bitcoin. Desde entonces, pues Satoshi sacó una base de datos que es lo que llamamos nodo y dijo, ok, aquí va a estar la base de datos, puedes replicarla, puedes verificarla en tiempo real, puedes correrla. Y entonces eso es lo que hemos hecho muchas personas desde entonces. Después de Satoshi, el primero fue Hal Finney, y así llegaron muchos libertarios, muchos cypherpunk, gente que dijo, ok, a ver, esto lo veo como una prueba, algo que puede funcionar, tal vez como una alternativa monetaria, como una resistencia a los políticos, a lo que ellos han generado con este tema de dinero papel, que ahora es dinero crédito. Y entonces muchos empezamos a copiar esa base de datos y a tenerla y a mantenerla en tiempo real, verificar en tiempo real que nadie está haciendo trampa. Entonces, cuando tú me dices, ¿quién controla Bitcoin? Pues los miles de usuarios que tenemos una base de ellas. Para implementar un cambio en Bitcoin hay que actualizar esa base de datos que llamamos nodo. Bueno, pues si yo quiero votar para un cambio en Bitcoin, tengo que tener una base de datos de esas. Y eso cabe en un disco de 1 tera. Sostener una base de datos, esto es demasiado económico. Estamos hablando de 300 euros a mucho para sostener una base de eso. Es como si tú tuvieses una copia de lo que realmente está haciendo el Banco Central Europeo con todo el capital, que tú puedas verificar en tiempo real. Eso es lo que hacemos cada uno de los usuarios de Bitcoin, que decidimos tener eso. No todos lo tienen que tener, pero el que quiera confirmar que esto, pues nadie está haciendo trampa, que quiero ver que solo van a haber 21 millones de Bitcoin, que quiero ver exactamente cuántos Bitcoin hay en este momento y que no me están haciendo trampa, pues debes hacerlo de esa forma. Entonces, cuando tú me preguntas quién controla, pues los miles de usuarios. Entonces, para tú intentar hacer un cambio, hacer corrupto a Bitcoin, pues te tienes que primero averiguar quiénes son esos cientos de miles que tienen estos nodos o estas bases de datos, y irles a contar o tratar de convencerlos del por qué se debería cambiar Bitcoin o corromperlo. Pues eso es prácticamente imposible. Luego te preguntaré también por esa amenaza a Bitcoin, por dónde puede llegar, pero una de las amenazas que por lo menos estamos viendo un poco por parte de esos reguladores, ¿no? Es que no paran de empujar hacia el KIC, ese control, esa vigilancia también total. ¿Esto es realmente, Juan, por seguridad o es un mecanismo de puro control de ciudadano, el KIC? Bueno, mira, esta pregunta cada persona la toma a veces como le conviene, pero como libertario que me considero, te lo voy a responder en esa forma. A ver, si los gobiernos hubiesen podido o hubiesen encontrado una forma de acabar Bitcoin, ya lo hubiesen hecho. Porque Bitcoin es una alternativa monetaria, es una amenaza de cierta forma a las monedas nacionales. Y si los políticos hicieran bien las cosas con las monedas nacionales, no la devaluasen, no imprimiesen a este ritmo, pues seguramente no necesitaríamos Bitcoin o Bitcoin no tuviese tracción.
No estaría una gente diciendo, bueno, ¿cuál es la alternativa a este problemón que me han traído los políticos, los banqueros, el sistema? Si se administrara bien. Pero desafortunadamente no es así. No han hecho bien la tarea y por ello existe Bitcoin. Entonces, cuando me preguntas respecto al control que se hace por el KYC, por el conoce a tu cliente, pues hombre, no pudieron acabar con Bitcoin. Vamos a intentar controlar lo que tienen los ciudadanos en Bitcoin. Y precisamente por ello, ellos lo que quieren es incentivarnos a usar servicios con KYC, donde nosotros damos nuestra identidad, ellos la atan a esos Bitcoin y pueden decir, ah, ok, Juan Rodríguez tiene tanto, listo, vamos a hacer lo que tribute principalmente sobre eso y podemos de cierta forma, cuando haga movimientos, trazarlos a ver cómo es que los está gastando para que tribute y bueno, para tener datos adicionales. Entonces, para el Bitcoiner libertario, lo más importante es tener Bitcoin sin KYC, Bitcoin que no ates a tu identidad. Ese Bitcoin es el que realmente tiene esas cualidades de no es confiscable. Esas cualidades donde puedes almacenar un patrimonio con un grado de anonimato significativo. Y no porque estés escondiendo algo, no, simplemente es porque estás protegiendo ante toda esta dominación que está trayendo el sistema y que hoy lo vemos con este dinero super digital, pero que se va a transformar a la CBDC. Claro, pero a través de este control, Juan, da la sensación de que Bitcoin se puede convertir como un rehén de la regulación, aunque su protocolo digamos que siga intacto. Entre comillas, pudiésemos utilizar la palabra rehén, pero de los Bitcoin que están registrados a mi nombre, entre comillas, sí, puede ser rehén porque, bueno, esos Bitcoin los tiene Juan Rodríguez y lo va a gastar de X o Y forma. Entonces, hay un control significativo, pero mientras sean Bitcoin que no están ligados a tu identidad, pues salen de esa vigilancia que puede ejercer los gobiernos. Me hablabas de la importancia de tener esos Bitcoin, lo has destacado, ¿no? Sin comprar esos Bitcoin, sin KIC, sin ese control regulatorio, pero cuesta mucho llegar a los ciudadanos para hacer autocustodia de Bitcoin. ¿Es tan difícil de verdad, Juan, el protocolo? Yo es verdad que he invitado a un montón de personas que sois bueno, maestros de Bitcoin y habláis mucho de ello, pero cuesta mucho llegar a esa parte de autocustodia, o sea, de comprarlo, de no pasar por esos reguladores. ¿De verdad es tan difícil? No, lo que pasa, y como iniciamos saludándonos, a veces los bitcoiners queremos ser tan transparentes con las personas que llegan a usar Bitcoin que se lo complicamos. Y entonces resultamos hablándole de claves públicas, de claves privadas, de password, wow, creo que les elevamos la cabeza mucho. Y este es un camino que es interesante aprender. Pero así como mucha gente no sabe cómo se gestiona el dinero que tiene en el banco, es más, tienen una aplicación en el celular y mueven esos euros y no saben cómo carajo se está moviendo por todo el sistema, entre países, en el mismo país, no saben nada. Bueno, lo que pasa es que los bitcoiners sí queremos ir a la minucia y explicarles literalmente cómo es que se mueve todo eso. Por eso algunas veces se hace complicado. Pero yo te puedo decir algo para que la gente lo tenga de forma importante. A ver, entendería que el BBVA o el Santander son bancos españoles. ¿Listo? La gente, para mover los euros que tienen allí, pues por lo general se descargan la aplicación bancaria y desde allí mueven ese dinero digital. Pues así es con Bitcoin. Con Bitcoin tú puedes descargarte una aplicación ya no para los euros, sino para Bitcoin y con ello transar. Ahora, lo que ocurre es que se recomienda que cuando ya empiezas a tener cantidades significativas en Bitcoin, así como cuando tienes cantidades significativas en el euro, en euros, quieres guardarlo en una caja fuerte o en una bóveda de seguridad, quieres incrementar la seguridad, pues en Bitcoin sucede igual.
Y entonces, para incrementar esa seguridad, nosotros tenemos dispositivos como estos, y hay muchos en el ecosistema, con los cuales tú puedes tener tu propia caja de seguridad, desconectada de internet, donde los ataques no le pueden llegar. Entonces, pues son formas de almacenar Bitcoin, son formas de gestionarlo, que inclusive acabé de utilizar una palabra errónea, de almacenarlo. Los Bitcoin, así como los euros no están aquí en el celular cuando los transamos, pues los Bitcoin tampoco, ni tampoco están. No, aquí está es una identificación o una clave que ante la red, ante esa base de datos que te comentaba anteriormente, que tiene miles y miles de personas en el mundo y que actualiza en tiempo real, pues aquí es lo que está en la clave para que la red reconozca que tú eres propietario de X cantidad de Bitcoin y tú puedas decidir gastarlo como prefieras. Entonces, a veces creo que lo que erramos un poquito los Bitcoiners es en la forma en que lo explicamos, ¿sí? Que nos vamos desglosando muy técnicamente, que no está malo aprender esos conceptos, pero tal vez para el que inicia se los podemos soltar de forma más facilita. Bueno, visto un poco esos riesgos que tenemos ahora mismo un poco en Bitcoin, con esa regulación, con esa élite también, como vemos que va cambiando, para ti, Juan, que llevas muchísimos años además en esto, ¿cuál es para ti la amenaza real que tiene Bitcoin hoy en día? Mira, yo considero que los gobiernos no son amenaza, los políticos no son amenaza, aunque si los políticos hiciesen bien su trabajo y no devaluasen las monedas nacionales, no perdiésemos poder adquisitivo, no estuviera ese emisionismo que resulta devaluando lo que depositamos en el euro, en el dólar, pues tal vez no necesitaríamos tanto a Bitcoin. Entonces, yo considero que una amenaza puede ser que los políticos hagan bien su trabajo, tal vez, y no nos interesaríamos tanto en Bitcoin, pero creo que eso no va a pasar. Pero no, una amenaza significativa que yo considero es el entendimiento de las personas sobre el activo. Y esto lo digo porque sé que muchas veces la mayoría de personas, así como yo llegué en el 2015 a Bitcoin, lo vi como una inversión. Lo vi, oye, ¿qué pasa si coloco algo allí de capital y veo que esto está rindiendo muy bien? Pues me voy a beneficiar. Y ya fue con el tiempo que me dio por leer el white paper, que me dio por ir a algunos libros de Bitcoin como estos que están acá y entender un poco más del protocolo. Y ahí fue cuando me empecé a empoderar. Ahí fue cuando empecé a entender del engaño de los bancos centrales. Ahí fue que entendí que me estaban robando mi tiempo, porque nosotros utilizamos, a ver, de nuestra vida, un gran número de horas para trabajar y trabajamos a cambio de dinero. Y ese dinero nos lo están devaluando en la forma en que hoy existe el fiat. Y de ello no se entera la mayoría de las personas. No lo cuestiona en absoluto. No les interesa de alguna forma. Oye, te están robando tu tiempo, que está reflejado en ese pago que a ti te dieron. Pero la gente no se interesa por ello. Entonces, aquí el problema o la amenaza más grande que yo veo es que la gente no quiere dedicar tiempo para entender de Bitcoin. ¿Qué es lo que más, que llevas muchos años también, pues eso, dentro de Bitcoin, más de 10 años, como acabas de decir, Juan, muchos años divulgando, qué es lo que más nos cuesta entender a ese inversor retail, a esa persona, digamos, normal de calle, cualquiera que nos esté viendo sobre Bitcoin? ¿Qué es lo que más nos cuesta entender? Yo creo que puede ser el tema de la volatilidad uno. Y te lo digo de esta forma. Así como te conté, llegué a modo inversor a Bitcoin. Muchas personas lo hacen de una forma similar. Y entonces cuando ven todas estas fluctuaciones, dicen, wow, no, Bitcoin es demasiado volátil. Pero es que en su vida nunca han hecho otra inversión. Nunca fueron a invertir en acciones como la de Apple, Microsoft, Netflix o en commodities como el oro, la plata, otras cosas. Por lo general, gran parte de los inversores que llegan a este sector nunca han hecho otra inversión. Entonces, cuando empiezan
a ver lo que ocurre con Bitcoin, empiezan a lanzar ese tipo de, no, es que Bitcoin está manipulado. Oye, no, depende de oferta y demanda, su precio y aquellos actores relevantes pues van a influir de forma significativa en el precio. Pero hay algo que no controlan, que es lo que ya hablamos, ¿no? El protocolo. El institucional puede ser una ballena con enormes tenencias, pero no va a influir sobre el protocolo. Entonces, yo creo que este tema de diferenciar el precio que está ligado a esa volatilidad versus el activo, el subyacente, el protocolo, es algo importante. Porque no importa si Bitcoin está hoy a 90,000 en este momento, si estuvo a 100,000, si se va a volver a 50,000. Bitcoin va a seguir ejecutando el protocolo transacciones 24/7 con las mismas cualidades de inconfiscación, de globalidad, de que dejo mi capital allí y no necesito pedir permisos, no necesito que alguien me lo gestione, yo soy mi propio banco. Pues ahí es donde denomino que está el mayor problema, en hacerle entender a la gente entre la diferencia de el precio y el protocolo. Claro, Juan, es que es verdad que mucha gente dice, vale, si esto es tan valioso, si esto tiene estas características, si esto ha nacido para luchar contra el sistema, ¿cómo es posible que algo que sea tan valioso caiga un 70% en cuestión de meses sin fundamentos claros? Bueno, porque precisamente hoy hay mucha gente exponiéndose a Bitcoin y no todos lo hacemos por lo mismo. Es más, yo te puedo decir, del 100% de los Bitcoin que tiene Juan Rodríguez, pues al menos el 60% yo lo tengo como herramienta de protesta ante el fiat, ante los políticos. Es decir, ese Bitcoin no se va a vender pase lo que pase. Pero otro 40% lo tengo como inversor. Entiendo que el activo es volátil y que puedo decir, oye, en este momento puede estar un poco sobrevalorado, pues decido vender allí. Y tal vez en estos momentos de corrección, hacía por ahí una publicación que estaba volviendo a comprar, pues vuelvo a ingresar al activo porque considero que está a un precio donde esos participantes que yo a veces llamo turistas, los últimos que han llegado, que llegan es por el FOMO, de cierta forma inflan un poquito el precio y se tienen que dar estas correcciones para tratar de llegar a eso que el mercado denomina precio justo. Ahora, se desarrollan situaciones macroeconómicas, como las que hemos estado observando de forma reciente, que afectan a los activos, donde los inversores, cuando hay menos riesgo de quiebras, de macroeconómicas, pues dicen, puedo exponerme más. Pero cuando hay mayor riesgo, dicen, reduzco posiciones y pues o cierro esas participaciones y se vienen estas correcciones bruscas. Entonces, obviamente, hay volatilidad, hay cosas que al retail, al minorista no le gusta ver estas correcciones, pero se dan. Y allí, para lograrlo entender un poquito, yo creo que hay que vivir un ciclo en Bitcoin. A mí me costó. Aquí nadie llega y tiene las mejores decisiones en Bitcoin. Es muy poco el que desde un inicio traza unas estrategias de acumulación y un plan bien definido para poder gestionar su posición en Bitcoin en buena forma. Porque ya te decía, ahora es que tengo un 60% como alternativa al fiat, pero eso en 2015 no pasaba. Yo era 100% inversor y iba como pollo sin cabeza, ¿no? Va para arriba, esto va para arriba. Y después cuando caía, me pasaba lo que seguramente hoy le está pasando a mucha gente. Pues no, lo que ocurre es que hay que establecer estrategias, hay que entender el activo, así como nosotros estudiamos, a ver, el sector accionario o otros nichos, pues así es importante estudiar a Bitcoin, ver cuál ha sido su comportamiento histórico, ver, por ejemplo, cifras o entender cifras. Bitcoin lleva transando 17 años, compradores y vendedores. Y entre 2024 y 2025, con esta llegada institucional, ha llegado más fiat o más cantidad de dólares, euros, a Bitcoin de lo que llegó en sus primeros 15 años. La montaña de capital que ha llegado en 2024-2025 es enorme,
Ya te digo, es mayor a todo lo que llegó en sus primeros 15 años. Entonces, claro, desde en 2025 ya llevamos dos correcciones del 30%, significativas para muchos. Otras las consideramos de oportunidad, pero es parte del entendimiento que debe lograr aquel que se involucre referente a Bitcoin como inversor. ¿Crees que eso es lo que ha pasado, Juan, en Bitcoin este 2025? Se esperaba un 2025 un poco de explosión y claro, no ha sido así. No sé si es por esa influencia que me estás contando de ese dinero fiat, es decir, de esas ballenas, del institucional, de los grandes que se han metido en Bitcoin. Bueno, mira, ok, cada persona tiene diferentes expectativas, ¿no? Pero yo te digo algo. A ver, yo esperaba que 2025 fuese año positivo. En este momento tiene como un -2, un -3% respecto al precio con el que abrió el 1 de enero de 2025, ¿no? Pero a pesar, y aún esperaría que cierre en verde. Pero sí sabíamos, o pues el que ve el ciclo, el que entiende un poquito más de precio, pues presumía que este año no iba a ser de un rendimiento enorme. ¿Por qué? Hombre, venimos de un 2023 donde Bitcoin, el precio en solo 2023, del 1 de enero al 31 de diciembre, creció más de un 50%. Y en 2024 creció más de un 110%. ¿Listo? No podemos esperar que Bitcoin todos los años nos crezca de a un 100%. Yo te hablaba de una rentabilidad anualizada que es del 50%. Entonces hay que, ok, si está rindiendo al 50%, más o menos promediamos y tratamos de sacar un porcentaje que hubiese, mi presunción, un 20, un 30% con el que hubiese cerrado este año. Tal vez lo termine cerrando con un 10% arriba o un 10% abajo. Pero sí, muchos ya entendíamos que este no iba a ser el mejor año después de lo que había hecho los 2 años anteriores. Es que la llegada de los CTF el 11 de enero de 2024 fue la puerta mediante la cual muchos institucionales han agrandado su participación y otros la han iniciado. Ya te decía, desde esa fecha ha llegado más capital a Bitcoin de lo que llegó en los 15 años anteriores. Es más, desde mi perspectiva, con esta llegada de capital, oye, vamos bien, vamos bien. Es que el 1 de enero de 2024 estábamos en los $35,000. Hoy con todo y corrección estamos en los 90,000. Pues no está mal. Claro, al final es verdad que mucha gente nos fijamos en ese precio de Bitcoin, Juan, y tú me dices un poco eso, ¿no? O sea, al final son esos ETFs lo que ha influido este 2025. ¿Qué perspectivas tienes tú de Bitcoin? No te voy a poner fecha, pero en los próximos años, si sigue entrando este capital cada vez mayor de monedas fiat, de institucionales, de ballenas, veremos una mayor estabilidad en Bitcoin, por lo menos en la volatilidad, o seguiremos viendo esos saltos tan grandes. No, sí, la volatilidad se va a reducir y se ha ido reduciendo. O sea, no es algo que vaya a pasar de aquí en adelante. No, no, no. Se ha venido reduciendo. En los primeros años Bitcoin hacía un 10,000%. Hoy estamos hablando de un 100%, de un 50%. En los primeros 2011, 2012, un rendimiento del 1000%. Eso fueron cosas demasiado locas. Pero era por el activo con una capitalización muy baja, el número de participantes también muy pequeño, no llega ni a 1 millón. Pero hoy, te decía ahorita unas cifras, porque me voy a mojar un poco, pero voy Venga. a respaldarlo con datos. En el mundo vemos 8,000 millones de habitantes. De esos 8,000 millones de habitantes, hoy tienen exposición a Bitcoin un 5%. Yo no voy a decir que el 100% de la población va a utilizar Bitcoin. Hombre, no lo va a hacer porque ni siquiera el 50% nos estamos cuestionando del fiat, de cómo es que funcionan los bancos centrales, de cómo es que los políticos y los banqueros devalúan nuestro tiempo y nuestro trabajo. No lo cuestiona el 50%. ¿Listo? Pero podemos sacar cifras donde, ok, acceso a tecnología, un computador, un smartphone, tiene el 60%, el 70% de la población ligada a Internet. ¿Listo? Entonces, basado en esos datos, yo diría, hombre, pues con que Bitcoin llegue a conquistar
un 20, un 30% de esos 8.000 millones de habitantes, pues aún hay un nivel de apreciación enorme. Más cuando entendemos que Bitcoin es un activo finito, 21 millones, del cual en el mercado ya está el 95%. Queda por emitirse un 5%. Entonces, vemos una oferta finita y una demanda que puede ir en ascenso a medida que la gente entienda más Bitcoin, a medida que se extienda aún más el concepto, a medida que incluso los gestores de capital como BlackRock, Fidelity, ARK le cuenten a sus inversores que existe un activo por allí que tiene un rendimiento anualizado del 50%. Entonces, mi perspectiva es de apreciación, como lo ha venido siendo estos 17 años. Muchos esperamos que tal vez después del 2033, 2034, Bitcoin supere el $1.000.000 en precio. Ahora, habrá que ver en ese momento cuál es el poder adquisitivo de $1.000.000. ¿Listo? Pero esperamos muchos que a 2033, 2034 llegue un precio. Y eso se logra con lo que le estoy diciendo. Un crecimiento anualizado del precio de un 30%. Haciendo la matemática, con ello llegamos al $1.000.000 para entonces. ¿Listo? ¿Y es viable? Sí. Ahora, ya más en el corto plazo, algunos hablan de que se viene una corrección que puede durar un año muy similar a los ciclos anteriores. Yo diría esto, no me ubico de ese lado, a pesar de que seguramente por aquí hayan personas que siguen mi canal y saben que yo soy muy de estacionalidad y he hablado mucho de cómo esos ciclos en Bitcoin se repiten y que hablábamos que en octubre podía llegar el máximo. Pero yo me he desligado de esa teoría y me he desligado de esa teoría porque, por ejemplo, en 2022 el precio de Bitcoin, las acciones, el Standard Poor's 500, el Nasdaq cayeron, pero porque la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central Chino, el japonés, en ese mismo año estaban contrayendo la M2, estaban contrayendo la masa monetaria. En este momento no es así. En este momento, la mayoría de bancos están hablando es cómo suavizamos, cómo nos volvemos más lapsos. Claro, no estamos aquí en ese escenario de 2020 cuando se inyectaron el 50, el 40% de todos los dólares que hay ahora en circulación. No, no estamos en ese escenario, pero sí estamos en un escenario donde no hay contracción de la masa monetaria, sino más bien las medidas son lapsas. Entonces, nosotros lo que tenemos que mirar es hasta cuándo esas medidas van a ser lapsas. ¿Un 2027? Veremos. Pero ese tema de los ciclos, de 3 años alcistas y uno bajista, desde mi perspectiva, va a cambiar en este punto, va a cambiar en este año donde nos encontramos. ¿Por qué? Acuerdo eso, 2026 debiese ser bajista. Veremos qué ocurre. Entonces está muy ligado Bitcoin también a la liquidez, Juan, según te estoy entendiendo con la M2. Sí, a ver, hoy Bitcoin es un rastreador de liquidez enorme. Cuando hay medidas lapsas en torno a la liquidez, Bitcoin tiende a subir. Cuando hay medidas de contracción, Bitcoin tiende a retroceder. Y ahora, con la participación institucional que tú bien me has repetido, que se ha incrementado, pues aún va a ser mayor ese patrón, aún va a ser mayor. En los primeros años eran los libertarios, los cypherpunks, los frikis, los primeros inversores, éramos loquitos que estábamos allí. Hoy ya el grado de participación que tenemos en Bitcoin es más macro. Ya no es el típico libertario que quiero una forma de protestar contra la moneda de mi país. No, 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 no. Ya esas personas están, pero ha llegado un brazo fuerte que es esta gente institucional. Están las tesoreras también, que se habla mucho de ellas, que hoy acumulan, hoy en día y siguen acumulando Bitcoin. Si decidieran venderlo todo a la vez, ¿qué pasa realmente con el precio y también con la narrativa un poco de esa parte de refugio de Bitcoin, de ese valor refugio de Bitcoin? Bueno, allí hay dos cosas importantes. Vamos a tocar ese tema, ¿Bitcoin refugio o no refugio? Ya ahorita lo toco. Y Vale. hablemos antes de las tesoreras. ¿Listo? A ver, mira,
yo sé que puede haber muchos, y si pasara esto, pero es que también puede caernos mañana un meteorito a la Tierra y nos acaba, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es la probabilidad que caiga ese meteorito? Bueno, pues por ahora no está cercana, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan probable es que estas tesoreras que hoy gestionan más de 1 millón de Bitcoin decían colocarse todas de acuerdo y vender? Hombre, pues no hay lógica, porque si todas decidiesen vender, van a tirar el precio de una forma muy significativa y realmente pues no van a alcanzar a vender ese 1 millón de Bitcoin a buenos precios. Entonces, no es algo cuerdo que hicieran las empresas, ¿sí? Ahora, yo no soy fan del tema de las tesoreras, pero como te dije, este es un activo neutral. Si una empresa quiere incorporarlo a su tesorería, está bien. Pero ¿qué pasó? Recientemente, pues vimos cómo desde 2020 llegó MicroStrategy en agosto a comprar Bitcoin. Y empezaron, de a poco fueron incrementando. Y este año, pues muchos se dieron cuenta, muchas empresas de estas que ahora son tesoreras, hombre, ¿qué pasa si yo involucro a Bitcoin dentro de mis activos de la empresa? Miren lo que pasó con Strategy. Su acción se multiplicó miles de veces, una cantidad astronómica, a pesar de la corrección que también está sufriendo la acción de esa empresa. Entonces, muchos de ellos dijeron, ok, voy a involucrarme con Bitcoin. Y al principio medio estaba bien, porque eran empresas que tenían un nicho, que ofrecían un producto o un servicio y decidieron, ok, coloco como Tesla, colocar Bitcoin en mi patrimonio. Pero después vinieron otros que dijeron, oye, espérese, ¿y qué tal si hacemos esta, este, este emprendimiento? Nosotros ya tenemos Bitcoin, somos algunos titulares con tenencias grandes. ¿Qué tal si formamos una empresa, vendemos acciones y con esas acciones volvemos a recomprar Bitcoin? Pues eso en sus inicios, cuando empezó a salir la idea, esas acciones se dispararon, pero hoy han caído enormemente. Yo le diría a la gente, tengan mucho cuidado con involucrarse con esas acciones. Hay que entender bien cuál es su dinámica. Pero eso fue algo que inclusive ayudó a inflar un poquito el precio de Bitcoin, las expectativas, y nos ayudó a dar este sacudón donde la gente se dio cuenta, hombre, pues prefiero yo comprar Bitcoin a tener que ir a comprar una acción con los cuales estoy beneficiando es a los titulares de la empresa que adquieren más Bitcoin, me venden unas acciones que se fueron al piso. Entonces este fue un negocio que una gente viendo lo que hizo MicroStrategy trató de replicar. Y no solo con Bitcoin, sino que ahora vinieron las tesoreras de Ethereum y están llegando otras tesoreras. Esto va a ser, ya está siendo un dolor de cabeza, pero lo va a seguir siendo. Y aquí va a salir empresas fracturadas, quebradas, porque muchos como MicroStrategy están llevando una buena gestión, a pesar de la cantidad de Bitcoin que tienen. Pero MicroStrategy no está apalancada ni en un 2X. Hay otras empresas más pequeñas que sí la han hecho mal, que están muy apalancadas y que en este momento ya están entrando en quiebra. El mercado en este momento, entre otras cosas, lo que está haciendo es limpiar ese mugre que se generó a medida que se desarrollaba estos temas. ¿Listo? Entonces, por ahí me voy con el tema de las tesoreras. Ahora, vámonos con Bitcoin refugio. el tema de Bitcoin refugio. Ok, bueno. A ver, hoy Bitcoin tiene las cualidades para hacer ese refugio. ¿Listo? Y algunos dirán, oye, Juan, espérate. ¿Tú me estás diciendo que Bitcoin con una caída del 30% es refugio? Yo te voy a decir, sí, tiene las cualidades. Lo que pasa es que los usuarios, pues en un porcentaje significativo, no están usando el activo de esa forma. Lo están haciendo es como una acción tecnológica, una acción con esteroides que crece mucho y se exponen a ello. Entonces, o sea, esa parte inversora de la que tú hablabas al principio, Juan. exacto. Entonces tenemos esta franja de usuarios grandes que se apalancan demasiado, que se exponen sin ningún tipo de estrategias en su gestión de riesgo y sufren estas caídas y hacen que el precio tenga toda esta volatilidad adicional. Pero Bitcoin tiene las características de refugio muy similares a las del oro.
escaso, difícil de encontrar. O en el caso del oro, difícil de encontrar nuevos yacimientos del oro. Bueno, pues así es Bitcoin. Es tan escaso que solo hay 21 millones de unidades. Es más, Bitcoin es más escaso que el oro. Ahora, yo no voy a decir aquí que no, Bitcoin tiene más historia que el oro. No, hombre, el oro tiene miles de años de historia y aún no se compara con Bitcoin. Pero el que se dedica a estudiar el activo va a encontrar que Bitcoin tiene varias cualidades en que supera el oro. No estoy diciendo que en todas, pero en muchas sí. Y yo te coloco un ejemplo. Sí. Hombre, una persona que decía, voy a tener como activo refugio el oro y tiene unos lingotes en su casa. Bueno, se complicó la situación en su país. Muévame ese oro, salga del país y muévalo a otro lado. Recuérdate que en el avión solo puedes subir hasta $10,000 en oro o en fiat. Bueno, pues si tuvieses ese patrimonio en Bitcoin, tú te llevarías ese Bitcoin y nadie se enteró si hiciste bien la tarea y lo acumulaste sin ligar tu identidad a esos Bitcoin. Entonces, de ahí te demostré un poco. Bitcoin tiene esas cualidades de refugio. Lo que ocurre es que hoy, por un gran porcentaje de personas, mira lo que te decía, en 2024 y 2025 ha llegado más dinero del que llegó en los 15 años anteriores a Bitcoin. Esa masa de inversores pues hacen ver hoy a Bitcoin no como un activo refugio, sino más bien como una acción con esteroides y una acción tecnológica, tal vez de la IA, ¿sí? Entonces, bueno, este es un tema que nos costará tiempo, tal vez una década, en que la mayoría de las personas entienda realmente el concepto de Bitcoin y lo vean más como ese activo refugio y menos como una acción tecnológica. Y para ti, Juan, ¿ves a Bitcoin y al oro como competidores o como activos complementarios dentro de esa lucha, ¿no? Para el sistema, dentro de esta parte de refugio que me estás diciendo? Mira, no, yo lo veo complementario. Es más, yo aplaudo lo que nosotros hicimos con el oro. El tema del dinero funcionó hasta cuando los papelitos estaban respaldados por las onzas de oro. Cuando se quitó el respaldo, pues fue que se desarrolló todo este problema. ¿Listo? Pero hasta el momento donde hubo respaldo del dinero en torno al oro, hasta ahí funcionaron las cosas. ¿Listo? Entonces el oro tiene muy buenas propiedades. Para mí no son complementarios, o pudiésemos decirlo, pero yo diría que más bien las personas tenemos allí dos activos con características muy importantes, superiores a las del dinero fiat, superiores a las de otros activos, y nosotros elegimos en dónde colocar nuestro patrimonio. Inclusive podemos dividir las estrategias. Yo te soy muy honesto, yo soy mucho más de Bitcoin que del oro. Nací en una era digital donde, hombre, necesitamos mover entre fronteras fácil el capital y el oro no me lo permite. Bitcoin sí. O sea que entre sí que acaban compitiendo, ¿no, Juan? Para algunos, a ver, cuando nos trazamos, ¿tú qué tendrías? ¿Oro o Bitcoin? Yo puedo tener ambas, pero en mayor porcentaje voy a tener a Bitcoin. Y para todas muchas personas que son partidarios más bien del oro frente a Bitcoin, critican mucho que Bitcoin no tiene valor intrínseco. Desde un enfoque un poco más racional, ¿cuál es el argumento que tú le dirías a estas personas que critican ese valor intrínseco que no tiene Bitcoin? Bueno, mira, es más, los que están en el nicho del oro no pudiesen dar ese argumento alzando tanto la voz. Yo te lo acepto de alguien que venga del sector accionario, porque hablamos También. que el valor intrínseco pues proviene del flujo de efectivo futuro, ¿no? Y el oro no lo garantiza. Es decir, el oro no genera intereses. Una acción genera esos ingresos, se puede percibir ese tipo de ingresos que se le da para encapsular un activo que
tiene valor intrínseco, aunque ese concepto es, de acuerdo con el economista que discutas, va a ser complejo. ¿Listo? Pero las acciones lo tienen más fácil. Una casa es un activo que tiene un valor intrínseco y lo podemos denominar de acuerdo a esos ingresos que puede generar mediante la renta. Pero si tu casa la tienes para vivir, oye, cuidado que tu casa no está generando o no tiene ese valor intrínseco. Si lo tienes en alquiler, ok, me está generando ese ingreso adicional. Ahora, algunos dirán, o los defensores del oro dirán, no, espérate, Juan, listo, el oro no genera intereses, el oro no genera ese flujo de efectivo futuro, pero el valor intrínseco para algunos que están defendiendo el oro, pues seguramente me dirán, Juan, ojo que el valor intrínseco viene del costo de extracción. Ah, bueno, válido. No, Juan, el valor intrínseco del oro viene de la escasez. Ah, ok, válido. No, que el valor intrínseco del oro viene de lo que soluciona, que es el activo refugio por preferencia para muchos. Ah, bueno, sí. Entonces, el oro tiene cualidades que lo hacen activo refugio, no como el de una acción o como el de una vivienda. Pero Bitcoin también cumple esos patrones. Bitcoin también es difícil de extraer. Es más, hoy extraer un Bitcoin cuesta alrededor de 90,000, $95,000. Extraer un Bitcoin. Así como cuesta extraer una onza, no sé cuánto ahorita, pero en Bitcoin ese es el costo. Entonces hay un costo de extracción. Esto no sale de la nada. Hay electricidad, trabajo detrás de la extracción y muchas cosas detrás de la extracción de un Bitcoin. Entonces tenemos, no, sí, espérate, Bitcoin sí como que tiene valor intrínseco porque tiene un costo de extracción, un costo de desbloqueo, digámoslo así. Bitcoin también es escaso. Si yo te conté que incluso es más escaso que el oro, 21 millones. Y su inflación que aún ambos generan es más baja la de Bitcoin que la del oro. Soluciona problemas. Oye, pues sí, soluciona problemas. Yo ahorita te colocaba algunos de ellos donde quien desee aparcar parte de su patrimonio en Bitcoin, pues lo hace altamente transferible en segundos entre fronteras, es decir, entre países. Ese valor que depositas en Bitcoin lo estás guardando, lo estás protegiendo o lo estás haciendo altamente transferible con cualidades de anonimia, con cualidades de inconfiscación y cualidades de no dependencia a agentes que tal vez quieran imprimir más, como sucede con el fiat, con el emisionismo, que van a devaluar ese capital. Entonces, con lo que te acabé de decir, para mí, yo te puedo encontrar, si vamos a argumentar que el oro tiene valor intrínseco, pues Bitcoin mira que también lo tiene. Cierto, es verdad que con esas comparaciones queda bastante claro. De cara a los próximos 5 años, ¿dónde ves y dónde te gustaría ver Bitcoin? Ya no hablo solo de precio, a qué precio lo ves, sino ¿cómo ves Bitcoin? ¿Cómo crees que estará Bitcoin dentro de 5 años? Precio ya me has dicho un poquito antes, pero ¿cómo lo ves? ¿Dónde lo ves? Bueno, yo quisiera que en 5 años, por bajito, el 15% de la población a nivel global tenga exposición a Bitcoin. ¿Y por qué quisiera? No porque obviamente van a influir en el precio y van a hacer que suba, Sí. ¿no? Porque tenemos una oferta finita. Pero quisiera es porque más gente se va a enterar de la estafa de los bancos centrales. Más gente se va a enterar del sistema monetario con el cual hoy nos coercionan, nos dominan, nos doblegan, nos hacen cambiar hasta las opiniones. Entonces, entre más personas estén con exposición a Bitcoin, pues tal vez seamos más fuertes y en algún momento lleguemos a quitarles el monopolio del dinero a los políticos y a los banqueros. Bitcoin es la herramienta que nos permite hacer eso. Si nosotros no ayudamos o no empujamos a este barco para que eso llegue un día, difícilmente vamos a desligar el poder enorme que hoy tienen políticos y banqueros sobre los ciudadanos. Entonces, yo lo veo de esa forma. Más en el fondo pudiese decir, ok, en 5 años veré un Bitcoin anticuántico, porque se viene el tema de las computadoras cuánticas.
Esto que va a afectar la criptografía de muchos protocolos, la de los bancos, las de las armas nucleares, las de las demás criptomonedas y por supuesto la de Bitcoin. Entonces veré un Bitcoin anticuántico. El mismo que hoy está, pero pues con propiedades criptográficas anticuánticas. ¿Y eso qué significa, Juan? Ocurre que hoy, cuando nosotros utilizamos ciertos tipos de cuenta o de direcciones en Bitcoin, exponemos la clave pública en Bitcoin. La clave pública es de donde se generan las direcciones o las cuenticas que tenemos a donde nos depositan Bitcoin. Bueno, desde allí, la computación cuántica puede llegar a tratar de, ¿cómo dijéramos esto? De hackear, entre comillas, o de hurtar fondos, más bien, de hurtar fondos de personas que no tengan sus Bitcoin en cuentas anticuánticas, ¿sí? En direcciones que ya las existen hoy, de cierta forma, donde no es vulnerable a los ataques cuánticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy la forma en que se pudiese hackear o robar algo de Bitcoin, pues no es viable, porque con la computación que hoy tenemos, se tardarían millones de años en tratar de descifrar el acceso a tu cuenta. Pero con la computación cuántica, esos tiempos se van a reducir, ¿ya? Pero, vuelvo y te digo, ya hay soluciones y van a haber otro tipo de soluciones a futuro que no quiero, sería mejor no tocar porque si no, la gente se va a llevar una mala idea de algo que hay que hablarlo, ¿sí? No es ocultarlo. Pero como te digo, a veces los bitcoiners somos tan transparentes que estamos hablando del más mínimo riesgo de lo que todo está pasando y tratamos y llegamos con el mensaje equivocado a la gente que se está interesando por el activo. Ya para terminar, y me queda un poco esa amenaza que me estás diciendo también de la inteligencia cuántica también, ¿no? Que a ver qué es lo que pasa con todo eso, por lo que me dices, hay que también poner un poco el radar ahí. Y ya para terminar, si hoy, Juan, fuera el último ciclo de Bitcoin, ¿qué harías tú? Mira, cuando yo llegué a Bitcoin en el 2015, vuelvo y te repito, llegué como inversor. Entonces, solo me importaba cuánto se podía apreciar el activo. Y con eso, en mis inicios, pagué un carro, después un apartamento. Realmente, Bitcoin ha transformado mi situación económica, pero no solo eso, sino que me ha transformado intelectualmente. Me llevó a entender, yo soy ese electrónico y no tenía ni idea de la economía, de cómo funcionan los bancos centrales, de todo esto. Entonces me llevó a entender, pues, cómo estamos en una trampa que mucha gente no se cuestiona del fiat, que mucha gente no termina de entender, que ni siquiera les preocupa, porque es que, oye, hoy un euro o hace 5 años un euro me podía comprar X cosa y hoy ya no alcanza para comprar eso. Pues te lo disfrazan con el término inflación, pero es el emisionismo, es este conjunto de, yo diría, de sistema realizado para hurtar tu tiempo y tu trabajo. Y aparte de todo, nos quieren controlar con eso. Entonces, si fuese el último ciclo y con ello, digamos, no, que Bitcoin va a cero, que eso no va a ocurrir, porque para que vaya a cero, pues todos tenemos que vender y no va a haber demanda. Y para que se pueda vender, pues tiene que haber un comprador, ¿no? Pero bueno, por lógica no pudiese ser. Pero bueno, yo permanecería en ese lado de haber estado, valga la redundancia, en el lado correcto de empujar por una alternativa al control que hoy tienen mediante el fiat, de empujar hacia esto que hoy tenemos, que muchos no valoran, que solo identificamos por un precio, por una apreciación, por una subida o una caída que tiene, pero se nos olvida sus cualidades. Satoshi Nakamoto, las personas atrás de ese seudónimo, hicieron algo enorme. Así como la gente que creó la Internet,
democratizó el acceso a la información, pues esta gente que creó Bitcoin democratizó la forma como hoy conocemos el dinero. Esa alternativa que nos dieron y con la cual nos podemos brindar o apartar, protestar ante esa amenaza que se va a volver peor cuando lleguen las CBDC o las monedas digitales de los bancos centrales. Pues nos vamos a quedar con todo esto, Juan. Creo que hemos puesto un poquito más, un punto más en esto de Bitcoin, de intentar bueno, llegar a más personas que lo entiendan y que luego, yo siempre digo, cada uno que tome la decisión que quiera, pero por lo menos que lo entienda, ya habiendo entendido de qué va esto, cuáles son los peligros, cuáles son también los beneficios y esas comparaciones que se hacen también entre diferentes, por ejemplo, con el oro, haber llegado y que por lo menos cada uno que vaya tomando su propia decisión, pero por lo menos que lo entienda. Así que, Juan, ha sido un placer, muchas gracias. No, el placer a mí ha sido el mío, Laura, darte un aplauso por el trabajo que haces, por permitir que en tu espacio lleguen personas a tratar de facilitar la idea de entender este activo que denominamos como Bitcoin. Entonces, de verdad, darte un aplauso, agradecerte y a la gente que te ve, pues que por favor dediquen unos minutos, unas horas a estudiar del activo, que así como a mí me transformó la vida, no solo económicamente, sino intelectualmente, y que le dio un nuevo propósito, seguramente a ti te pase algo similar. Qué importante es aportar ese valor también, que muchas veces nos olvidamos, nos enfocamos tanto en Bitcoin, nos olvidamos en otros conceptos y eso también es muy importante. Pues nada, por lo menos eso, que dediquen horas y tiempo a estudiarlo y luego que cada uno decida, pero por lo menos que lo entienda, que eso es muy importante. Gracias, Juan. Bueno, Laura, chao, gracias.